Ahora vamos a presentar un breve esbozo de los resultados del último estudio epidemiológico de los trastornos mentales en el Perú para justificar también este curso, para que ustedes vean que el problema es más grande de lo que nos imaginamos. Este fue el último estudio epidemiológico grande en el Perú sobre la salud mental. Fue desarrollado en Lima Metropolitana y Callao en el 2012. Fue publicado en la revista Anual de Salud Mental del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, que es la institución donde yo también realicé mi residencia. Este estudio, ¿no es cierto?, aunque fue realizado en Lima Metropolitana y el Callao, engloba o está guiado por otros estudios anteriores que desarrolló la misma institución en la sierra urbana y rural, la selva urbana y rural y la costa peruana, donde se incluyó a Piura. Los resultados no son muy diferentes a los encontrados en cada una de estas zonas, por los cuales se puede, digamos, generalizar algunos datos. Por ejemplo, según este estudio, la prevalencia de vida de los trastornos mentales llega al 26%. O sea, 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida ha tenido un trastorno mental. La prevalencia a 12 meses, o sea, durante el último año, es del 11%. Quiere decir que es mucho más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Los trastornos mentales más frecuentes, en todos los estudios epidemiológicos que ha desarrollado el instituto, siempre son el episodio depresivo, los problemas relacionados con el uso de alcohol y los trastornos de estrés postraumático. Este último elemento es muy importante para reconocer que la violencia en el Perú sí genera un impacto en la salud de las personas de manera determinante, sobre todo teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo, en el año 2000, terminó uno de los periodos más sangrientos de la historia de la República, ¿no es cierto? La guerra entre el Estado y organizaciones subversivas que se llevaron la vida de más de 70.000 personas. Por ejemplo, en Ayacucho, en las zonas donde la guerra fue más brutal, por ejemplo en Huanta, la prevalencia de trastornos mentales llega al 70%. Pero en general en el país llega al 5%. Es interesante que en Piura, hasta el 5% de las personas han reportado haber perdido un familiar durante la época de la violencia entre el Estado y los grupos subversivos o terroristas. Entonces es importante tener en cuenta que los factores psicosociales en el Perú influyen, ¿no es cierto? Cuanto a uso de sustancias ilegales, hasta el 7% de personas reconocen que durante su vida alguna vez han usado una sustancia ilegal, y la más popular es la marihuana entre los adultos, ¿no es cierto? Hasta un 7.5% dicen usar marihuana actualmente. La calidad del sueño generalmente se reporta como pobre o muy pobre hasta en el 10% de las personas, lo cual es observado casi siempre en consulta externa. Y este dato es importante porque refleja que en realidad la salud mental o el cuidado de la salud mental ha estado muy descuidada en nuestra práctica médica habitual. Casi la tercera parte de las personas que habían reportado haber padecido un trastorno mental o haber percibido que tenían un trastorno mental habían hecho una consulta en un hospital general, ¿no es cierto? Lo cual tiene dos implicancias. Primero, que del 100%, un porcentaje menor al 50% consulta a un hospital, ¿no es cierto? Y de ese porcentaje, un buen grupo lo hace en un hospital general. O sea, un buen grupo de pacientes no hace su consulta inicial en el Centro de Reposo San Juan de Dios, en un hospital psiquiátrico, en el consultorio de psiquiatría. Lo hace en un hospital general como este, como el que ustedes trabajan. Y es interesante que hay algunas correlaciones que es importante tener en cuenta a la hora de sospechar un trastorno mental. Por ejemplo, hay una correlación positiva entre depresión y pobreza. Es decir, en los grupos de pobreza extrema generalmente hay mayor niveles de depresión. Siempre este factor tiene intermediarios. Por ejemplo, es más notorio en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Lo que quiere decir que más influye la desigualdad o el estrés de la sobrecarga laboral que la pobreza en sí, es decir, la cantidad de dinero que ingresa a la casa, ¿cierto? Hay una serie de intermediarios que también influyen en la depresión. Los trastornos de ansiedad se han asociado positivamente con haber sido víctima o que un familiar haya sido víctima del terrorismo, ¿cierto?, de la época de la guerra interna. Aquí es importante tener en cuenta sobre todo este antecedente en personas que hayan vivido en zonas de guerra, en Piura, por ejemplo, en Huancabamba, en la zona altoandina de Piura,
o incluso en Sechura también han habido células subversivas y ha habido respuesta del Estado. Entonces siempre hay que tener en cuenta este factor. O a personas que hayan vivido en la Sierra Central del Perú, ¿no es cierto? O que vivan en Lima actualmente y que sus primeros, que los primeros migrantes hayan sido sus padres que hayan vivido en la zona de la Sierra Central. Ahí, a propósito, hay 3 películas muy buenas que yo recomiendo para poder comprender cómo este fenómeno ha afectado la salud mental de las personas en el país, ¿no? Uno es el clásico La Boca del Lobo, dirigido por Francisco Lombardi, que deberían ver, que les sugiero que vean todos. La otra es una película reciente que se llama La Casa Azul, la pasaron por el cine, que también refleja este fenómeno. Hay otra película menos popular, hay 2 películas menos populares, pero que también, donde también se pueden ver los síntomas de ansiedad en personas afectadas por la guerra entre el Estado y los grupos subversivos. Una es Cuchillos en el Cielo y otra Magallanes. También son películas que pueden reflejar este fenómeno. Los trastornos mentales y los trastornos del sueño son más frecuentes en mujeres víctimas de abuso o violencia doméstica. Y este es un dato a tomar en cuenta porque hasta un 24% de mujeres reportan haber sido víctimas de violencia, abuso por parte de su pareja alguna vez en su vida, ¿no es cierto? Es decir, es un hecho bastante frecuente y que seguramente puede ser observado en la consulta externa de todos ustedes. En adolescentes también es el episodio depresivo el más frecuente, pero noten que la prevalencia es menor. El trastorno de ansiedad generalizada y la fobia social son los otros 2 trastornos más frecuentes en adolescentes. En cuanto a pensamiento e intento suicida, es importante diferenciar los datos. En adultos, como vemos, las tasas son menores de pensamiento e intento suicida que en adolescentes, ¿no? Esto explica por qué razón en las emergencias suelen haber más casos de adolescentes con intentos o ideas suicidas que de adultos. Y es importante darnos cuenta que a pesar de que las prevalencias de algunos trastornos como el depresivo son mayores en adultos que en los adolescentes es más frecuente la ideación o el acto suicida, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando encontramos estos síntomas en este grupo de edad. Algunos resultados finales son también interesantes porque en cuanto a salud mental positiva, hasta el 76% dicen sentirse satisfechos con su vida, ¿no es cierto? Y que la satisfacción personal es mayor en varones que en mujeres. La salud mental también es mejor o manifiesta mejores resultados en varones que en mujeres por este componente que ya vimos antes, ¿no? La violencia intrafamiliar o la violencia doméstica es un factor importante para la variación entre varones y mujeres de la satisfacción personal y la calidad de vida. El Perú está alrededor de 8 en una escala de 1 a 10. Muy bien, dicho esto, hay 2 conceptos que es necesario tener en cuenta para evitarlos o trabajarlos. Uno es el estigma y otro es la discriminación. El estigma tiene que ver con asignar características per se o por antonomasia a determinada persona, ¿no es cierto? Lo más frecuente, por ejemplo, en los casos de salud mental, es pensar que una persona que tiene un trastorno mental es violento por sí. Las personas con trastorno mental son violentas, no pueden tomar decisiones, son impredecibles, y esto conlleva a que no reciban una atención adecuada. En innumerables ocasiones se ha visto que las personas diagnosticadas, por ejemplo, con esquizofrenia, en la emergencia son atendidas al final, o se evita su atención por el temor a estas ideas estigmatizantes. Lo cierto es que la agresividad, la violencia o la agresividad y la violencia en estas personas sí puede ser medida, sí puede ser predecida, con una serie de escalas, con una valoración clínica adecuada, y puede usted predecir el grado de agresividad que tiene una persona y si puede o no usted manejarla directamente o entrevistarla y evaluarla, o primero tiene usted que aplicar alguna medicación para la agitación psicomotriz. Por eso también se va a hablar de agitación psicomotriz en la clase de emergencia. Y el otro concepto relacionado es el de discriminación, ¿no es cierto? Por ejemplo, una mujer que padece de esquizofrenia y que consulta a ginecología si puede quedar embarazada, o una mujer con trastorno bipolar que busca asesoramiento para saber qué debe hacer si su pareja quiere tener hijos y ella no quiere, ¿no es cierto? Si nosotros nos dejamos llevar por el estigma y la discriminación, lo que vamos a decir es, no, usted no puede tener hijos, o usted no puede tomar decisiones, ¿no es cierto? Y eso vulnera en realidad el derecho de esa persona
a la libre decisión. Es lo contrario, la persona sí puede desarrollar una familia, obviamente con un manejo muy cuidadoso, muy estrecho entre ginecología y psiquiatría, ¿no es cierto? Igual en otros ámbitos, por ejemplo en la cirugía. Hay muchos pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno mental, están estabilizados y son referidos para saber si puede o no firmar el consentimiento informado. De primera instancia, es adecuado en el sentido de que es mejor que la persona firme el consentimiento informado estando estable, ¿no es cierto? Y quizás para garantizarlo solicitan la evaluación de psiquiatría. Pero por otro lado puede originar un diferimiento en su tratamiento, ¿no es cierto? Si la persona está estable y puede tomar decisiones, tiene todo el derecho de hacerlo. Otro caso puede ser el de una persona con un diagnóstico de trastorno mental que tiene un problema médico y a la que no se le informa, sino se le informa a su familiar, sin haberle preguntado a la persona si desea que su familiar sea informado, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un reflejo del estigma y la discriminación que se puede dar en estas personas. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, teniendo en cuenta esta realidad que no solo se da en países de América Latina o en países como el Perú, sino que se da a nivel mundial, la OMS ha propuesto una guía de intervención para superar las brechas en la atención de salud mental, que es una guía de intervención para el nivel de atención de salud no especializado, o sea, para no especialistas en psiquiatría. Es decir, es una guía para todos los médicos, ¿no es cierto? Entonces, esta guía básicamente tiene algunos principios generales que les voy a mencionar para cuando resuelvan sus casos les puede ser útil y que les va a ser útil a la hora de atender a una persona con trastornos mentales. Son principios generales, diría yo, obvios, pero que es necesario recordar precisamente porque tenemos esta barrera del estigma y la discriminación que nos hace pensar a veces que las personas con problemas de salud mental no merecen estas prácticas, pero es todo lo contrario. La comunicación siempre debe ser clara, comprensiva, sensible a las diferencias y a los deseos de la persona, tiene que ser siempre respetuosa, con un lenguaje sencillo y claro, y hay que responder con sensibilidad a la revelación de información privada. Muchas veces, en emergencia o consulta externa, recibimos una revelación del tipo, cuando tenía 8 años, mi papá abusó de mí, ¿no es cierto? Y en ese momento, a veces se nos hace complicado actuar, no sabemos qué responder y muchas veces actuamos sin empatía y sensibilidad. Y hay que brindar información a la persona acerca de su estado de salud. Esto es muy importante, porque las personas con trastornos mentales, en general, cuando están estabilizadas, pueden comprender adecuadamente cuál es su estado de salud y qué opciones tienen, ¿no es cierto? Entonces es necesario brindarles la información y consultar si desean recibir el tratamiento y cuáles son las opciones de tratamiento. Obviamente siempre hay que hacer una historia clínica, ¿no es cierto? Algo que a veces pasa por alto. En muchas evaluaciones de interconsulta no hay una historia clínica completa y no hay un examen físico general, ¿no es cierto? Eso pasa a veces con los pacientes ansiosos, ¿no? Catalogados como ansiosos, llegan a la emergencia y no son examinados, se solicita la referencia psiquiátrica, se le da de alta y a veces tienen un problema, por ejemplo, cardíaco, ¿no es cierto? Y se les da de alta, porque no se hace un examen físico general ni especializado, ¿no? Que es el nivel en el que ustedes están. Hay que evaluar y atender cualquier condición médica concomitante. Es decir, si una persona con un trastorno mental, por ejemplo, con esquizofrenia, llega a evaluación por insuficiencia respiratoria, la prioridad es tratar la insuficiencia respiratoria y no preocuparse por la esquizofrenia en el momento de la emergencia. ¿Sí me explico? Entonces hay que tratar esa condición médica concomitante, sobre todo si es de gravedad. El día viernes estuve atendiendo en el Centro de Reposo San Juan de Dios y llegó a consulta una señora de más o menos 80 años con antecedentes de artritis reumatoide que había estado hospitalizada 3 días en alguna clínica de Sullana, no me dijeron el nombre, y había recibido antibióticos para una supuesta infección urinaria y a los 3 días le habían dado de alta porque había empezado a presentar pseudopercepciones, ¿no es cierto? Alucinaciones, lenguaje incoherente, bizarro, etcétera. Entonces el médico consideró que era un problema de psiquiatría. Cuando se le hace la evaluación se detecta que la señora tenía tiraje subcostal, tenía 40 respiraciones por minuto, tenía crepitantes en ambos campos pulmonares y matidez en ambos campos pulmonares. Evidentemente no se trataba de un problema psiquiátrico y se había obviado la atención médica inmediata a esa persona. Esa persona probablemente tenía una insuficiencia respiratoria y no se le estaba tratando. Si es que nosotros no hubiéramos
visto, era tan llamativo que hasta un modesto psiquiatra podía darse cuenta, le hubiéramos dado tratamiento para la supuesta psicosis y la señora seguramente se hubiera muerto en los siguientes días, ¿no es cierto? Y detectar los problemas psicosociales también es importante porque muchos de esos problemas pueden influir en la evolución tórpida de los pacientes, sobre todo cuando son pacientes crónicos, por ejemplo en medicina interna, pacientes con diabetes que no cumplen el tratamiento, ¿no es cierto? Constantemente vienen a consulta, no cumplen el tratamiento. Muchas veces pueden haber problemas psicosociales que puedan afectar ese cumplimiento del tratamiento. Para iniciar el tratamiento es necesario siempre consultar a la persona y saber qué tan importante para ella es recibir el tratamiento y si está dispuesto a recibirlo. Determinar metas para el tratamiento, lo que les comentaba. Si voy a hacer una interconsulta a psiquiatría, tengo que saber qué es lo que estoy pidiendo del servicio de psiquiatría o de salud mental, ¿no es cierto? Si estoy pidiendo solamente una intervención de apoyo emocional, si estoy pidiendo una transferencia o si estoy pidiendo tratamiento por la especialidad de psiquiatría. Que una persona llore porque usted le acaba de diagnosticar un cáncer no es una señal de trastorno mental, es una reacción emocional normal que usted puede manejar, ¿no es cierto? Siempre respetar las preferencias de atención del paciente y diseñar un plan para la continuación y el seguimiento. Si es necesario derivar a un especialista en salud mental, debe usted hacerlo. Evaluar algo muy importante, las interacciones entre los medicamentos. Muchas veces se prescriben benzodiazepinas, por ejemplo, incluso hasta 2 benzodiazepinas a personas, a adultos mayores, por ejemplo, que tienen riesgo de caída, y no se evalúa qué efectos puede causar esa medicación. Movilizar el apoyo comunitario siempre es importante y tener consideraciones especiales en grupos poblacionales de mayor fragilidad. Por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, mujeres lactando o adultos mayores, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta si el tratamiento que estamos proveyendo es el adecuado para estos grupos etarios. Bueno, movilizar el apoyo social, siempre el apoyo social más importante en nuestro país al menos es la red familiar. Siempre hay que tratar de movilizar a la red familiar cuando detectamos un problema de salud mental y tener en cuenta el enfoque basado en derechos humanos, que promueve la vida autónoma e independiente de las personas con trastornos mentales. No apoyar la institucionalización. ¿Qué quiere decir? Que es una recomendación errónea cuando a un paciente se le diagnostica psicosis, esquizofrenia, otro trastorno mental grave, decirle a la familia que su familiar tiene que vivir en un centro de reposo o en un manicomio como el creen, ¿no es cierto? Por el contrario, el enfoque actual de la salud mental en el mundo es tratar los problemas de salud mental en la comunidad, promoviendo una vida autónoma e independiente. Respetar la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Es decir, tratar a la persona con problemas de salud mental como se trata a los otros pacientes, con respeto a su dignidad, a su autonomía. Tener cuidado con el consentimiento libre e informado. La persona puede tener el antecedente de esquizofrenia, pero puede estar estabilizada y puede tomar decisiones. Si ustedes no tienen en cuenta el consentimiento libre e informado, pueden ser incluso denunciados, ¿no es cierto?, por esta persona. Promover la confidencialidad. El ejemplo que les dije, ¿no? Una persona que tiene un diagnóstico de trastorno mental y a que usted le plantea un tratamiento específico. De repente esta persona le cuenta una información adicional a usted. Por ejemplo, una mujer que le cuenta que está embarazada, ¿no es cierto? Y no le pregunta a usted si le puede contar a sus familiares. Y va usted y les cuenta, ¿no es cierto?, sin consultarlo. De repente esta mujer no quería que sea revelada esa información, o que ha tenido, o una mujer que por ejemplo ha tenido un aborto y que tiene un trastorno de salud mental, y usted va y le cuenta a otras personas, a otros familiares sin su autorización. Pero hay que informar a los cuidadores si es que se da el consentimiento, ¿no? Hay que pedirle permiso a la persona, puede informarle a su familiar, ¿no es cierto? Las únicas excepciones son cuando hay riesgo inminente de muerte de la persona, o sea, la persona le dice, en este momento yo voy a coger un revólver y me voy a matar, o cuando hay riesgo inminente de lesión a otras personas. Por ejemplo, la persona les dice que en ese momento va a matar al director del hospital, por ejemplo. En ese momento sí hay que avisar. Pero esos casos son muy raros, son excepcionales. La otra excepción es en menores de edad. En menores de edad siempre tiene usted que informar a su cuidador, ¿no es cierto? Eso sí lo sabe. Bueno, evitar el estigma, la marginalización, la discriminación y promover la inclusión social. ¿Las personas con trastornos mentales pueden trabajar? La respuesta es sí, ¿no es cierto? De hecho, muchas personas con trastornos mentales incluso trabajan en áreas donde supuestamente no podrían trabajar, ¿no?, como la medicina.
Son pocos los casos, pero hay algunos casos, ¿no? Dependiendo de la gravedad del trastorno mental. Muy bien, promover cuestiones que ustedes ya saben, bienestar general, promover actividad física, un peso corporal saludable, informar siempre sobre el consumo perjudicial de alcohol, sobre el consumo de otras sustancias como el tabaco, e informar acerca de otras conductas de riesgo como la promiscuidad sexual. Es decir, motivar a la persona a que tenga lo que se llama estilos de vida saludables. Chequeos de salud periódico, es importante. Muchas veces algunas personas, por ejemplo, con trastorno, supongamos, trastorno bipolar, que reciben fármacos que alteran sus funciones metabólicas, que le originan aumento de peso, que le originan a largo plazo alteraciones cardiovasculares, y no son chequeadas periódicamente por un especialista de esa rama, o no se le piden exámenes de rutina, o ni siquiera se le pesa y se le talla, ¿no es cierto? Y eso es importante en las personas con trastornos mentales porque están proclives, tienen mayor riesgo de presentar estos problemas crónicos. Y bueno, en el caso de las mujeres sí es importante analizar siempre los planes de embarazo y métodos de anticoncepción, porque muchos de los tratamientos que prescribimos en psiquiatría pueden afectar o tienen efectos teratogénicos, y muchas veces no hacemos esta pregunta, y a veces se producen embarazos mientras la mujer está consumiendo los medicamentos. Es importante preguntar esto, ¿ya? Porque las mujeres que tienen trastornos mentales también tienen derecho a llevar una vida saludable, un embarazo saludable. En general, esta es la perspectiva del curso, ¿no es cierto? Es una introducción somera, sencilla. Si es que hubiera alguna pregunta, podemos resolverla en este momento. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Muy bien.